Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Le damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos concede de estar en su casa. Amén. Porque no es nuestro, sino que es gracia de Él que Él nos traiga. En un salmo dice: bienaventurado el que tú atrajeras a tu presencia. Y nosotros ha posado la gracia de Dios, la bienaventuranza de hoy estar reunidos, gozándonos. Amén. En un culto, en una reunión que es para Él, que es para celebrar la victoria de Él, y donde en esa victoria que celebramos, Él viene y nos entrega muchísimas cosas buenas, como palabras proféticas, y podemos adorarlo y bendecirlo. Y en este momento de la palabra, así como se declaraba, yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a ministrar, que Dios nos va a entregar una palabra poderosa, porque su palabra dice que es viva y eficaz. Entonces el que la toma con atención para recibir y escuchar una palabra de Dios, algo en la vida de ese hombre, de esa mujer sucede. Yo lo creo. Amén. Y la palabra de Dios es muy preciosa porque cuando uno la contempla, la lee, con la intención de tocarlo a Él, uno puede ver y entender y conocer el carácter de nuestro Dios. Y el carácter de nuestro Dios es muy precioso. El carácter de nuestro Dios enamora. El carácter de nuestro Dios uno puede ver como Él, como un padre, nos aconseja, nos direcciona. Y en Él vemos misericordia, vemos amor, vemos bondad, vemos tantos atributos tan hermosos, pero también vemos lo que su carácter es, y también su carácter es justicia. También su carácter es que lleva al hombre a que se determine, a que abandone y deje el pecado, a que deje la vida que a lo mejor podía traer y ahora empiece a caminar como Él quiere que caminemos. Entonces cuando uno contempla las Escrituras y ve el carácter de Él y uno anhela honrarlo a Él, empieza a querer que Él mismo sea en nosotros. Y ya no caminar como veníamos, sino empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Y en esta tarde vamos a leer una palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 32. ¿Y cuántos quieren recibir una palabra profética esta tarde? Amén. Una palabra profética, muchas veces cuando uno dice una palabra profética, rápidamente uno puede imaginarse de que alguien le suelta una palabra a alguien y le dice que todo le va a ir bien, que va a tener un camino próspero, bendito, y Dios te dice esto y le suelta muchas palabras hermosas. Y eso muchas veces sucede y pasa en el mover de Dios. Pero hay que entender que la palabra profética es soltada por alguien que está hablando lo que Dios dice. Amén. Y muchas veces uno espera escuchar algo lindo, algo bueno, que Dios dice que te va a bendecir, que te va a prosperar, y es parte, justamente como venimos diciendo, del carácter de Dios. Pero también hay palabras proféticas que nos vienen a confrontar muchas veces. Y muchas veces nosotros no estamos preparados o no estamos tan abiertamente a recibir esa palabra que a lo mejor nos va a confrontar, y más bien estamos predispuestos a recibir una palabra de bendición, una palabra en donde Dios nos dice cosas buenas. Entonces hay que tomarse de la palabra profética, así sea la que Dios diga, hay que tomarla porque es palabra de Dios. Y si uno la toma, está entendiendo que ahí está el amor de Dios, está la dirección, está el consejo de Dios. Y cuando Dios llama a Jeremías, lo llama de muy jovencito, y yo quiero que usted entienda el contexto en lo que se vivía en esos tiempos. Dios lo llama y le dice que aún en el vientre, Él ya lo había conocido, y aún antes que naciera, Él ya lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones. Amén. Y Él le dice automáticamente a Dios: pero soy niño, ¿qué voy a decir? No sé hablar. Él ve su condición, Él ve su naturaleza, pero Dios le dice: no digas soy niño. Automáticamente Dios le sale con otra palabra reprendiéndolo, diciéndole: no digas soy niño, porque tú irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. Entonces Jeremías aceptó el llamado de Dios, ser un profeta. Y en esos tiempos ser un profeta era algo glorioso, por supuesto, algo tremendo, que un hombre, una mujer tenga la gracia de Dios de que Dios le hable un mensaje para que vaya y lo transmita a quien Él le mande. Era algo glorioso, pero también conllevaba un riesgo muy grande. Porque en esos tiempos, como estamos diciendo, la palabra profética puede ser muchas veces de que te augura cosas buenas, de mucha bendición, pero también palabras en donde ellos tenían que ir y presentarse delante de reyes y decirle que Dios estaba airado contra ese rey,
porque estaba haciendo las cosas mal, porque había abandonado su presencia, porque había dejado su camino. Y en esos tiempos ser profeta era muy difícil. ¿Por qué? Porque si él como profeta se presentaba delante de alguien que no hallaba gracia en el mensaje que él llevaba de parte de Dios, miren, lo mínimo que pasaba era que lo metía preso o lo mataban. Entonces no era algo tan sencillo decir, gloria a Dios, Dios me llamó y soy profeta y voy a anunciar este mensaje. Había que tener el coraje y la valentía de tomar ese llamado en esos tiempos y saber que corría tu vida, corría riesgo por hacer la voluntad de Dios, transmitir un mensaje de Dios, y que si no hallabas gracia delante del rey o delante de la persona que tenías que presentarte, te metían preso o te mataban. Entonces, cuando uno entiende ese contexto en lo que se desarrollaba en esos tiempos, uno puede tomar dimensión de lo que representaba ser profeta de Dios. Y este muchacho, siendo tan joven, dijo, amén, yo te creo y voy a ir donde tú me mandes y voy a decir todo lo que tú me digas. Y en el capítulo 32 de Jeremías, el título dice, Jeremías compra la heredad de Anamel. Y leemos, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no irá bien, dice Jehová. Ustedes fíjense en, Jeremías tiene que llevar un mensaje al rey Sedequías diciéndole que la ciudad de Judá iba a ser sitiada por el rey de Babilonia. Y aunque él peleara contra ellos, no iba a tener victoria. Y a causa de esa palabra profética de parte de Dios que lleva Jeremías, lo meten preso. Porque el rey Sedequías, como vamos a ir leyendo, no acepta esa palabra. Y no la toma y se resiste. Entonces ustedes fíjense que el mensaje que Jeremías tenía que llevar era fuerte. El mensaje era fuerte. Pero Jeremías había entendido que por llamado a Dios él tenía que hablar lo que Dios le decía. Y muchas veces cuando uno está en Dios, recibe un mensaje, una palabra profética, como al principio decía, ¿cuántos anhelamos una palabra profética? Y claro que todos anhelamos, pero recibir o anhelar o esperar la palabra profética es tener mi corazón abierto a escuchar lo que Dios me quiere decir. Aunque tal vez no vaya muy alineado con lo que yo quiero escuchar, aunque tal vez no vaya muy de acorde a lo que yo pretendía que Dios me diga, o pretendía que Dios me diga, me dé el ok en este asunto, o que Dios me confronte con tal situación. Y muchas veces el Hijo de Dios, los cristianos, ponemos presa la palabra profética. Cuando a través de nuestros padres ministeriales, a través de una palabra que es soltada, no la recibimos, no la tomamos, no la queremos, es como que ponemos presa esa palabra profética. Y no entendemos que nos acarreamos mal a nosotros mismos y a nuestra casa. Porque si nosotros tomamos esa palabra de parte de Dios y entendemos y nos examinamos lo que Dios nos está marcando, lo que Dios nos está queriendo decir, es para que reaccionemos en lo que Dios nos está diciendo y nos volvamos de todo nuestro corazón. Amén. Y fíjense en el versículo 6, dice, hasta ahí vemos, empieza el capítulo en donde Jeremías está preso por ir a llevarle una palabra al rey de Judá, en donde Babilonia iba a venir y lo iba a sitiar y lo iba a tomar a toda esa tierra. Y ahora Dios le habla a Jeremías y le dice, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es derecho de la herencia, a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová.
Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Ahora viene una palabra a Jeremías, Dios, y Dios le dice, va a venir tu primo, hijo de tu tío, te va a vender una tierra, cómprasela. Y dice que él conoce que esa palabra era de Dios porque así sucedió. Vino su primo, hijo de su tío, y le dice, cómprame la heredad porque tú tienes el derecho. En ese tiempo, los familiares tenían el derecho de cuando alguien iba a vender la tierra, tenían el derecho de comprar ellos primero la tierra. Entonces dice, cómprame la tierra porque tú tienes derecho. Y él, por palabra de Dios, se la compra. Ahora, ustedes fíjense, quiero que entendamos la contrariedad que había en todo lo que estaba sucediendo, porque Jeremías estaba preso. Entonces fíjense que Jeremías, a causa de obedecer a Dios, de hacer su voluntad, termina preso. Donde muchas veces obedecer a Dios al principio puede parecer que no trae buenos resultados. Pero Jeremías no cuestionó a Dios, sino que obedeció en llevar su mensaje. Luego viene palabra de Dios a Jeremías diciéndole, cómprale esta heredad a este pariente. Y él dice que se la compra. Y dice que sella la carta, el certificado y se la compra. Ahora, fíjense, sucedían dos cosas. Número uno, él estaba preso. ¿Por qué compraría una tierra estando preso cuando ni siquiera sabía si él iba a ser liberado o si inclusive mañana el reino se iba a levantar y le iba a decir, bueno, hoy te mato? ¿Cuál era el beneficio de él comprar una tierra? Y segundo, aunque él saliera libre de la cárcel por un acto de Dios, un milagro, lo que fuera, la tierra, Dios le había dicho que iba a venir a ser sitiada, que iba a venir a ser tomada por el rey de Babilonia. O sea, no había algo lógico, no había en ese asunto, en esa compra, algo bueno, porque o estoy preso y si me liberan va a venir el rey de Babilonia y va a sitiar la ciudad, la tierra nos va a llevar. O sea, no voy a poder tener derecho sobre esa tierra ninguno. Pero Jeremías obedece y compra la tierra sin cuestionarle a Dios, sin preguntarle, sin decirle, pero todo este planteo, todo este razonamiento humano que muchas veces razonamos todas las cosas. Cuando recibimos una palabra de parte de Dios, la razonamos. ¿Será, no será? Pero si hago así, y si no. Pero cuando Dios dijo algo y uno obedece, ahí está la victoria nuestra. Ahí está la victoria nuestra en el transcurso del caminar, en la obediencia. Y Jeremías obedeció sin cuestionar en medio de su aflicción. Porque él estaba en aflicción, él estaba preso. Pero él obedeció y compró la tierra. Ahora es muy hermoso y es muy bueno que Dios haya hombres y mujeres dispuestos a obedecerle, cualquier sea la palabra que venga de parte de Dios, o cualquier sea la condición por la que estemos pasando. Y después en su gracia, cuando obedecemos, Dios nos hace entender el porqué de todas las cosas. Porque a Dios no hay que entenderlo primero para luego obedecerlo. No, a Dios hay que obedecerle, hay que amarlo, hay que servirle. Y después, aunque haya cosas que no entendamos, Dios en su gracia, en su bondad, nos va haciendo entender el porqué de todas las cosas, o por qué Él nos dijo que en ese asunto hagamos así. Y fíjense en el versículo 14, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada, esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Versículo 16 dice, y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, hasta este día y en Israel y entre los hombres, y has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte, brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz y anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste a hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes
han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y he aquí lo estás viendo. Fíjense, ahí Jeremías ora a Dios luego de obedecerle y le dice: Dios, yo te conozco. Y empieza a declararle todo lo bueno que él había hecho y lo que conocía de Dios. Tú sacaste el pueblo de Egipto con brazo portentoso y tú hiciste esto. Estaba diciendo: yo conozco el poder, yo conozco tu gloria, yo conozco a quién le estoy sirviendo, yo sé quién es mi Dios. Pero ahora le dice: oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Ahí Jeremías le pregunta, dice: yo sé quién eres tú, yo sé el poder que tienes y yo sé que tú dijiste que ibas a traer este mal sobre esta tierra y lo has hecho y veo que se está cumpliendo. Él habla con Dios con una confianza diciéndole: yo sé quién eres tú. Pero ahora él, luego de haber obedecido, él se acerca a Dios y le dice: pero ¿por qué me haces comprar esta tierra? Esta tierra en donde va a venir a ser sitiada. Esta tierra en donde no va a quedar nada. Esta tierra en donde yo conozco que tu palabra profética que le hablé al rey de aquí se va a cumplir. Entonces yo estando preso y la tierra sitiada, ¿para qué voy a comprar esta tierra? ¿Qué es? ¿En qué estás tú en este asunto? Él le pregunta a Dios. Y Jeremías, mire, no sabía por qué Dios estaba en ese asunto, por qué le hacía hacer eso. Pero algo él sí sabía y entendía que había un propósito detrás de cada acción que Dios le mandaba a hacer. Había propósito. Y eso nosotros tenemos que entender, aunque no entendamos muchas cosas del reino de Dios, aunque no entendamos muchas cosas de que suceden o cosas que Dios nos manda, nos direcciona, que hagamos, que tomemos, pero aunque no entendamos, podemos saber que en nuestro Dios siempre hay propósito, que en nuestro Dios siempre hay vida, que en nuestro Dios siempre hay victoria, que en nuestro Dios siempre hay conquista, que Él nunca ha perdido una guerra, nunca ha perdido una batalla. Entonces, aunque parezca que todo lo que estoy haciendo por ser obediente, por amar su voluntad, aunque pareciera que fuera todo contrario, yo sé y pongo mi esperanza y mi confianza en lo que Él me ha dicho. Y eso es lo que me da resultado. Pero fíjense, Jeremías, un hombre, un profeta que le creyó a Dios, pero le pregunta, le dice: ¿por qué me haces comprar esta tierra? Y Dios nos concede tener ese corazón de obediencia. Ustedes saben que el año pasado se habló y se dijo lo de España y para la gracia de Dios nos estamos preparando para eso. Y yo antes de que eso sucediera, yo en el mes de noviembre vengo a hablar con el apóstol. Y por otro tema, por un asunto laboral, donde me había salido una mejor propuesta, mejores horarios, mejores sueldos, todo excelente. Y yo le mando un audio y le digo: mira, apóstol, le quiero comentar, no quiero tomar una decisión sin preguntarle. Y me ha salido una buena oferta y yo le dije toda hermosa como yo la veía. Entonces después hablamos, me dijo, y antes de un discipulado me pongo a hablar con él y escuché todo lo contrario de lo que yo iba a escuchar. Yo pensé que él me iba a decir: qué bueno, Nelson, te bendigo. Dale para adelante nomás, deja el trabajo donde estás, acá vas a tener mejores horarios, vas a ganar más, vas a tener más tiempo para servir a Dios, y andá y dale para adelante. Y yo vine pensando que iba a escuchar eso. Cuando yo vengo, escucho todo lo contrario. Todo, pero todo lo contrario. Que no, eso no era de Dios, que yo estaba poniendo mi confianza en las cosas del mundo y no en Dios. Yo salí, me acuerdo, angustiado. No enojado, nada, pero yo salí angustiado porque yo dije que quería escuchar algo. Pues yo venía ya diciendo: ya está, tengo el ok y ya el lunes arranco. Y no, fue todo lo contrario. Y yo me acuerdo que terminamos de ahí, tuvimos el discipulado y hasta la noche que llegué a mi casa estuve como sufriendo porque yo decía: oh, fue fuerte, porque hasta que me dijeron que no y encima tuve una corrección ahí fuerte. Porque claro, estaba poniendo mi mirada en lo natural y no en lo que Dios, en su plan, de lo que Él quería hacer. Y llego a mi casa y Julieta también me pregunta: ¿y qué te dijo el apóstol? Pensando que lo ok y todo. No, me dijo que no. Y bueno, entonces dijimos: yo no me voy a enojar ni voy a pensar de que no, el apóstol no me entiende o él no lo ve como yo lo veo. No, dije: voy a obedecer. Aunque no lo entienda, voy a obedecer. Y pasaron los meses y yo veía como que en mi naturaleza muchas veces venía el pensamiento: mira, dejaste perder una oportunidad. Era la oportunidad, era tu momento. Ibas a trabajar menos, ibas a ganar más. O querés servir a Dios, ibas a tener más tiempo. Y eso en mi mente venía. Pero yo decía: no, yo me mantengo firme en lo que Dios dijo. Y Dios
¿por quién nos va a hablar? Nos va a hablar por nuestros padres ministeriales. Esa es la voz profética nuestra. Esa es la voz profética de la iglesia. La de nuestros padres ministeriales, de nuestra casa. En donde nos conocen, en donde nos ministran, y en donde cuando uno busca un consejo de parte de Dios, ahí viene Dios, con el consejo y la sabiduría, poniendo a través de la boca de nuestros padres ministeriales el buen consejo para que tengamos éxito y victoria en todas las áreas. Entonces yo transcurrí los meses y estuve en paz, y después Dios, de una manera extraordinaria, vuelve a resurgir todo lo de España que se había hablado hace varios años atrás, y yo vi los milagros de Dios con el tema papelería y un montón de cosas, y yo digo, después entendí, en este asunto estaba Dios. Y el apóstol, palabras duras que esa vez cuando yo vine a buscar ese consejo, que me dijo que no les entendí, después entendí. Y dije, qué bárbaro y qué astuto que es Satanás, que es el enemigo, que muchas veces quiere venir a endulzarnos, que muchas veces quiere venir a seducirnos con cosas que creemos que hasta son de Dios, con cosas que creemos que ahí está Dios y que en realidad nada que ver. Es justamente el enemigo intentándote desenfocar, intentándote sacar tu mirada del plan eterno. Cuando Dios lo que me quería entregar a mí o a mi familia, a mi descendencia, no era una mejor economía, un mejor trabajo, sino que Él me quería entregar ministerio. Él me quería entregar formación para prepararme, para llevar diseño, para llevar palabra a otro lugar que hay tanta necesidad. Entonces los sueños de Dios para nuestras vidas son mucho más grandes que lo que tú te puedes imaginar. Son mucho más poderosos de lo que uno puede ver o imaginarse. Pero claro, si yo hubiera desobedecido en ese momento, o no hubiera entendido lo que me estaban queriendo decir, yo hubiera errado. Y no solo yo, sino que hubiera llevado a mi familia a tomar una mala decisión. Y tal vez hoy estuviera viendo las consecuencias por no haber obedecido. Por eso la palabra profética, uno tiene que tomarla, sea cual sea, porque es Dios hablando. Es Dios hablando. Y si uno la toma y le cree, después en el tiempo ve la victoria de Dios. Y Jeremías le preguntó a Dios, ¿por qué me hiciste comprar esta tierra? Luego de haber obedecido. No le preguntó antes de obedecer. Pero ¿por qué le voy a comprar? No, él obedeció. Después sí oró. Y le dijo, mostrame, enséñame por qué. Y fíjense, dice, versículo 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos de su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Fíjense, ahí Dios le dice a Jeremías, todo lo que yo dije que iba a hacer en la tierra de Babilonia, por esto lo voy a hacer. Porque ellos se alejaron de mí, fueron detrás de ídolos, quemaron incienso a Baal, y empieza a enumerarle, me han dado la espalda, y todo. Entonces ahí vemos el carácter de nuestro Dios. Él es misericordioso, es bueno, es amable, pero Él al pecado no puede no aplicar la justicia. Él tiene que obrar en justicia. Y ese es uno de los atributos de nuestro carácter, de nuestro Dios. Él actúa en justicia. Pero ahora fíjense, dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Fíjense qué tremendo este versículo. Lo vuelvo a leer, dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Nosotros estamos en una casa ministerial en donde continuamente, por la gracia de Dios, recibimos enseñanza. En donde este versículo en nosotros es una realidad como iglesia. Donde mañana tras mañana tenemos un altar, tenemos un padre ministerial, una madre ministerial que continuamente, el trabajo sin cesar, es para que todos vayamos al altar. Vayamos al altar, que estemos en el altar, que estemos en la presencia de nuestro Dios. Y dice, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección.
Y cada mañana nosotros recibimos la palabra de Dios. Cada mañana, sin cesar, de lunes a lunes. Yo me maravillaba cuando leí este versículo porque digo, Señor, qué gracia que tenemos como casa ministerial, que hemos sido conducidos por la guía del Espíritu Santo, porque en cada asunto, en cada caminar del ministerio, es la guía del Espíritu Santo. No hay nada que no se haga sin la guía de Dios. Y hemos sido introducidos ya desde hace ya tiempo al altar, a la comunión de Dios, y a recibir la palabra profética cada mañana, en donde Dios tiene la intención, el interés de enseñarnos cada día, dice su palabra, sin cesar, sin cesar. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos ese llamado de Dios? Cuando ese es el llamado, es la voz profética de nuestro Dios. Es que cuando cada mañana Él nos está direccionando, nos está dando consejo, para que en nosotros se forje la vida de Dios, para que nosotros veamos la victoria en todos nuestros asuntos, para que nosotros después de ese altar, después de ese tabernáculo, después de recibir la palabra de Dios diaria, cada día, nos levantemos en la victoria de Jesucristo y ya no en nuestra naturaleza, en lo que nosotros podemos hacer, sino que nos levantamos en su victoria. Pero cuántas veces nosotros somos como ese pueblo que dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Estaba diciendo, me dieron la espalda cuando yo de mañana sin cesar les enseñaba. Y eso me conmovía a mí, me conmueve porque digo, Dios en su gracia nos pone en una casa, nos das padres ministeriales que sin cesar cada mañana está la palabra de Dios, está la palabra, fluye, fluye. Y muchas veces nosotros eso lo tenemos en poco. Muchas veces pareciera como que, bueno, hoy no oré, hoy no escuché la palabra. Y nos perdemos tremenda riqueza de parte de Dios, nos perdemos tremenda enseñanza, tremendos consejos. Y después justamente nuestra vida empieza a caminar no de acuerdo como Dios quiere que camine, empezamos a vivir cosas porque justamente estamos desenfocados, estamos desalineados a lo que Dios está haciendo, a lo que en su mover está pasando en la iglesia. Y dice en el versículo 36, y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí yo los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tenga bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo este bien, que acerca de ellos hablo. Ese es el carácter de nuestro Dios. Que la misericordia, dice su palabra, triunfa sobre el juicio. Ese es el carácter hermoso y precioso de nuestro Dios. ¿Cómo no enamorarnos? Cuando Él dice, yo tengo que obrar en justicia. Porque ciertamente este pueblo me ha dado la espalda. Han hecho mal. Pero dice, así como dije esto y lo voy a cumplir, así también te digo esto, Jeremías dice. Los reuniré, aunque sean dispersados de los más lejos de esta tierra. Los reuniré y haré pacto con ellos y los estableceré. Porque ese es nuestro Dios, el que tiene un corazón de padre. Para que ninguno se pierda. Para que ninguno quede afuera del pacto. Para que ninguno quede sin salvación. Entonces, como decía al principio, cuando uno contempla a Dios y ve las Escrituras, ve el carácter de nuestro Dios, que Él obra en justicia. Él no deja pasar por alto al pecado, a la iniquidad. Pero ahí está su corazón para que todo aquel que se acerque y se vuelve y entiende la palabra de parte de Dios, Dios va a obrar en justicia. Yo no tengo duda alguna que si este rey Sedequías hubiera recibido la palabra de Jeremías y él le hubiera dicho, es verdad, hemos pecado, hemos hecho gran mal. Y lo vemos en la Escritura como reyes, cuando Dios les sale al encuentro con palabra profética para que se arrepintieran, para que se volvieran, Dios venía a su perdón y venía a su misericordia. Si este rey hubiera aceptado, hubiera tomado esa palabra de Jeremías, entendiendo que no era Jeremías, que era Dios el que le estaba hablando, ciertamente la misericordia lo hubiera alcanzado al instante, si él se hubiera arrepentido de todo corazón. Por eso Dios nos libre a nosotros de encarcelar, de encerrar la palabra profética cuando no es ministrada. Así sea una corrección que no entiendas, así sea un consejo que vaya distinto a lo que tú pensabas. Pero si tú entiendes que ahí está Dios, queriéndote formar, queriéndote direccionar, queriéndote hacerte bien,
viene todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Todo esto que Él habla, porque es su palabra, y si Él lo dijo, así lo va a hacer. Entonces, es hermoso el carácter, el obrar de Dios para los que les amamos. Y como decía, la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio viene, pero la misericordia triunfa. Y sobre nosotros ha triunfado la misericordia, porque si nosotros tendría que haber caído juicio. Y fíjense lo que dice, versículo 43, dice, y poseerán heredad en la tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, entregada en manos de los caldeos. Y ahí Jeremías se entiende. Ahí Jeremías se entiende, le dice Dios, aunque sean dispersados, aunque venga y mi palabra se cumpla, yo los reuniré y los estableceré y haré pacto con ellos. Y ahí Jeremías se entiende que esa tierra que él estaba comprando no iba a ser un desperdicio, no iba a ser algo invertido en vano, sino que Dios lo iba a volver y él iba a tener potestad, iba a tener autoridad, iba a tener derecho sobre esa tierra. Y esto hay una enseñanza muy linda de parte de Dios para todos nosotros. Esa tierra que de muerte, iba a ser de muerte porque iba a venir guerra, destrucción, esa tierra que iba a ser esclavizada, esa tierra que iba a ser asolada, esa tierra que iba a ser desierta, y donde ya no iba a haber esperanza, esa tierra, un día fuiste tú y fui yo. Esa tierra en la que cuando estábamos en el mundo, estábamos esclavizados en el pecado, estábamos lejos de Dios, en donde no había esperanza, donde no había salvación, donde no había vida eterna. Pero hubo alguien que dijo, aunque este me haya fallado, aunque me haya desobedecido, aunque haya caído de mi gracia, yo voy a pagar el precio. Y fue Dios el que pagó el precio por nosotros, por esa tierra. Y ahí está ese mensaje tan poderoso, que así como Dios le dijo a Jeremías, compra esta tierra, que aunque venga a ser desierta, aunque tú pienses ¿para qué la voy a comprar? Donde no hay esperanza, donde no hay frutos, donde no va a haber nada bueno, yo te estoy diciendo que esta tierra va a venir a ser tuya, vas a tener posesión, y va a haber victoria, y va a haber gozo, y va a haber regocijo, y esa tierra somos nosotros, la que en un día no había esperanza, la que no había nada bueno, pero Dios, Jesucristo, pagó el precio por nosotros. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte, porque el precio que Él pagó por nosotros es muy alto, es muy grande, y nada ni nadie, ningún decreto de muerte pesa sobre nosotros los que hemos creído y hemos puesto la esperanza en nuestro Dios. Esa tierra éramos nosotros. Esa tierra éramos nosotros. No había ninguna esperanza. No había un porqué de pagar un precio tan alto como el que pagó nuestro Señor Jesús. Pero Él dijo, Señor, yo lo voy a pagar. Porque aunque estén dispersos, yo los voy a reunir. Y Él nos estableció como su casa. Nosotros somos la casa, nosotros somos la morada de Dios, donde Él le plació habitar en medio de nosotros. Y vamos a estar con Él reinando para siempre. Esa es nuestra victoria. Eso es lo que venimos a celebrar cada domingo. Eso es lo que tiene que cobrar ánimo y aliento a tu vida. En donde tú eres una tierra donde no había esperanza, no había nada. Pero Él pagó el precio. Él pagó el precio. Y es muy hermoso ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es muy hermoso tomarse de la palabra profética de parte de Dios y entender que cada palabra que no es ministrada, que no es soltada, cada mañana, en cada discipulado, en cada domingo, es para que veamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros hijos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere colmarnos de bien, de mucho bien. Pero no tenemos que intentar entender para obedecer, sino obedecer. Y después Dios, fíjese cómo Él le hizo entender a Jeremías el propósito que había detrás de todo eso. En donde él pensaba que donde ya no había un porqué, un porvenir. Pero Dios le dice, no, tranquilo, Jeremías. Porque así como te dije que haré esto, también voy a hacer lo otro. Y Dios ha cumplido su palabra, porque Cristo vino y pagó el precio sobre nosotros. Su palabra dice, el que ha de venir, vendrá y no se tardará. Y así tenemos que estar expectantes hasta el día que Él venga a buscarnos. Yo le invito a que se ponga de pie. Y debemos entender que Dios quiere hacernos mucho bien. Que Dios quiere colmarnos de bendición. Y que si nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra voluntad, nuestros deseos en el buen consejo de Él, allí está nuestra victoria. En el libro se habla una parábola en los evangelios de dos personas que edificaron. Dice que dos se levantaron y empezaron a edificar. Y uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Pero
Dice que cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las olas, una casa cayó. Ahora, si uno se pone a dimensionar, dice que los dos edificaron. ¿Amén? Los dos edificaron. No dice que edificó sobre el que estaba en la roca. No, el que estaba en la arena también edificó. Edificó. Y los dos empezaron a levantar. Y los dos empezaron a verse que prosperaban, que crecían. Pero cuando vino el momento de la prueba, hubo una casa que permaneció. Y la otra quedó asolada, quedó desierta. Por eso, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, en la roca inconmovible que es Jesucristo, entregando nuestro corazón, nuestra vida, a escuchar el buen consejo y la palabra profética y a hacer como Él nos dice, obedecer en cada asunto, en no querer hacer como nosotros pensamos, tomar decisiones a la ligera, sino obedecer, nosotros vamos a ser los que edifiquen en la roca, que aunque vengan situaciones, que aunque vengan vientos, que aunque vengan olas, nuestra casa se va a mantener firme, se va a mantener estable. Hay diferencia entre aquel que ama a Dios, que le sirve, que lo busca, que quiere vivir en sus planes, en sus diseños, tomar el buen consejo, en la obediencia, con el que no. El otro puede edificar, pero va a venir el momento de la prueba y ahí va a haber uno, se va a ver la verdad. En nosotros tiene que haber un carácter de edificar en la roca, de edificar ahí. Pero claro, para edificar ahí tenemos que entregar nuestro corazón, abrir nuestro corazón al buen consejo. Si nos dicen por acá no, y nos dicen por acá, aunque yo crea que por acá no, pero me dicen por acá, acá, listo. Porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Es un principio del reino de Dios, que si lo vivimos, lo aplicamos, es nuestra victoria, es nuestra realidad. Eso es lo que tenemos que vivir como iglesia. Yo los bendigo y quiero orar por esta palabra. Cierra tus ojos. Y en esta noche profética vamos a declarar esta palabra. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, por este culto, que venimos a celebrarte a ti, que venimos a darte gloria y honra y alabanza a ti, que nos disponemos a venir a tocarte, a venir a contemplarte, y podemos ver lo maravilloso que eres tú, en todos tus atributos, en tu carácter tan hermoso, tan precioso, Padre. En donde tú, Padre, pagaste el precio por esa tierra que era desierta, por esa tierra que era desolada, por esa tierra que había caído en maldición, que había caído en desobediencia. Tú dijiste, yo voy a pagar el precio. Y allí vino Jesucristo y derramó hasta la última gota de su sangre. Y vino a traer una realidad en nosotros, en donde tú dijiste, dice, y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. De esta palabra nos tomamos, de que todo el bien que tú quieres hacernos, de que todo el bien, que vivir en pacto, vivir en abundancia, vivir en tu bendición, a causa de que nosotros nos hemos aferrado, hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra salvación. Por ese bien, por esa gracia, la bendición nos alcanza y entramos en pacto y vivimos en victoria, Padre, porque tú pagaste el precio, porque el Cordero digno pagó el precio. Por eso te damos gracias, Señor, y yo bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, para que seamos ese pueblo que abra su oído de temprano en la mañana, que escuche el buen consejo, que escuche la palabra profética, aunque no sea de acuerdo a lo que quería escuchar, pero que entienda que allí hay salvación, que allí hay victoria, que allí hay conquista, que allí hay avance, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo, Padre, a cada uno, para que tú nos des ese corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.